Tras más de 10 años de ausencia, Adela Noriega regresa y lo hace con gran fuerza. Conocida por sus papeles emblemáticos en Quinceañera y María Isabel, la actriz desapareció del ojo público en 2008. Pero ahora, nuevos rumores están circulando, lo que ha reavivado el interés sobre su vida personal. Se dice que contrajo matrimonio en secreto con el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, que tuvieron un hijo y que la verdad detrás de su retiro repentino podría ser mucho más compleja de lo que se imaginaba. Mantente atento mientras desvelamos los impactantes secretos de la vida de Adela Noriega. Adela Noriega, cuyo nombre completo es Adela Amalia Noriega Méndez, nació el 24 de octubre de 1969 en la Ciudad de México. Se hizo famosa desde muy joven, luego de ser descubierta por un cazatalentos a los 12 años mientras realizaba compras con su madre. Pronto, se convirtió en una figura destacada en comerciales de televisión y videos musicales, participando en los clips de Corazón de Fresa de Lucía Méndez y Palabra de Honor de Luis Miguel. Su transición de estrella infantil a una de las actrices más adoradas de las telenovelas mexicanas consolidó su nombre como uno de los más renombrados en el país. La impresionante belleza y el talento de Adela Noriega rápidamente atrajeron la atención de productores y directores, lo que la llevó a obtener papeles relevantes en diferentes proyectos. Su gran debut ocurrió en la miniserie Yesenia de 1987 y más tarde protagonizó Quinceañera, la primera telenovela dirigida a un público joven que se colocó entre las 10 más influyentes de América Latina. Su carrera continuó en auge con Dulce Desafío en 1988 y otros papeles exitosos durante finales de los años 80 y principios de los 90. Sin embargo, en 1992, Adela tomó la audaz decisión de mudarse a Estados Unidos, uniéndose a Telemundo. Esta movida la puso en la lista negra de Televisa, pero en 1997 regresó a México, firmando un contrato multimillonario de 6 años con la cadena. Su primer proyecto con Televisa fue María Isabel, en el que interpretó a una joven indígena, un papel pionero que ayudó a visibilizar la diversidad étnica de México y resaltar las luchas de la comunidad indígena. Durante este periodo, Adela estaba en la cúspide de su fama. Fue también en este momento cuando se cruzó en el camino de Carlos Salinas de Gortari, quien en ese entonces era presidente de México. Salinas, uno de los hombres más poderosos y ricos del país, estaba en el centro de varias controversias. Se sabía que el gobierno federal mexicano destinaba grandes cantidades de dinero a publicidad en programas de Televisa, especialmente en noticieros que a menudo apoyaban las políticas gubernamentales y protegían al presidente y sus funcionarios de las críticas sobre fraudes, robos y mala gestión. En los círculos donde se discutían estos temas, la administración de Salinas fue recordada por sus operaciones secretas. Los informes de investigación de la época revelaron que el presidente contaba con un fondo especial denominado Fondo Niña, que ascendía a $200 millones al mes. Este dinero se distribuía entre sus aliados, como su hermano Raúl, figuras empresariales, legisladores, periodistas e incluso dueños de medios, consolidando así los lazos entre la política y los medios de comunicación. Según periodistas y expertos del mundo del espectáculo, Carlos Salinas de Gortari desarrolló una profunda fascinación por Adela Noriega. En ese momento, Adela era una estrella prominente bajo Televisa, la mayor y más influyente compañía de medios de México. A pesar de las controversias que rodeaban a Salinas y las decisiones de su gobierno, que a menudo eran minimizadas por los medios, se hizo evidente que mantenía una relación con Adela, aunque ésta se mantuvo en secreto. Fuentes cercanas tanto a Salinas como a la actriz aseguran que el vínculo fue discreto, aunque no se ocultaba que Adela era altamente solicitada por los productores de telenovelas. A lo largo de este tiempo, Adela protagonizó exitosas producciones, ganando una considerable cantidad de dinero, mientras la influencia de Salinas seguía manteniéndola bajo los reflectores del público.
A medida que aumentaban los rumores, se decía que Adela y el expresidente habían tenido un hijo juntos, un secreto que se mantuvo oculto durante años. Sin embargo, una fotografía íntima apareció finalmente, mostrando una escena familiar con el niño. La imagen provocó especulaciones públicas, con algunos medios sugiriendo que el niño en la foto se parecía a Salinas, llegando incluso a afirmar que el niño podría ser el reconocido cantante Peso Pluma. Con el paso de los años, mientras algunos defendían tanto a Adela como a Salinas, argumentando que la foto podría no ser auténtica, el daño ya estaba hecho. El escándalo afectó gravemente la carrera de Adela y tras la controversia, desapareció de la atención pública durante mucho tiempo. Algunos creían que Carlos Salinas de Gortari había sido el encargado de orquestar su desaparición, con el argumento de que lo hizo para protegerla de la atención no deseada. Esta teoría sugería que Salinas quería mantenerla alejada de los medios y evitar que su vida personal fuera investigada, especialmente en lo que respecta a su vínculo con él. Además, se rumoraba que ciertos periodistas y medios de comunicación habían recibido grandes sumas de dinero para desacreditar al presidente y difundir rumores, con Adela Noriega actuando como una simple víctima en un plan mayor. Esta misteriosa situación coincidió también con la decisión de censurar a Adela Noriega, bloqueándola por un tiempo. Sin embargo, con el tiempo y la calma mediática, la cadena pareció perdonarla. Eventualmente, Adela regresó a trabajar con la familia Azcárraga, reanudando su carrera en la empresa tras un periodo de exilio. Luego de años de silencio, Adela Noriega reapareció en 1999 para una entrevista con Cristina Saralegui. Como era de esperar, negó cualquier tipo de relación sentimental con Carlos Salinas de Gortari, el expresidente de México, y rechazó rotundamente los rumores sobre un supuesto romance. Adela explicó lo difícil que fue para ella cuando los medios comenzaron a afirmar que había tenido un hijo con Salinas. Los tabloides llegaron a inventar no uno, sino 2 hijos, fabricando toda una historia sobre su relación con el presidente. No soy de las personas que se dejan atrapar por los rumores, comentó Adela durante la entrevista. No soy de las que buscan escándalos. La verdad es que conocí a Carlos Salinas de Gortari, como todos, a través de la televisión, los periódicos y las revistas, pero eso fue todo. No me embaracé de él, como algunos han dicho. La vida de Adela no había sido sencilla. Desde joven enfrentó una enorme tragedia personal con la pérdida de su padre cuando aún era una adolescente, seguida de la muerte de su madre a causa de un cáncer. Estos sucesos dejaron marcas emocionales profundas. Aunque ella negó públicamente cualquier tipo de vínculo romántico con el expresidente, a pesar de sus esfuerzos por apartarse de los rumores, su credibilidad se vio gravemente afectada y el chisme que la rodeaba siguió su curso. Adela regresó a la televisión en 2001 con la telenovela Primavera que Islas, donde su interpretación del papel principal le valió un premio televisivo y numerosos elogios. Su actuación fue ampliamente aclamada, marcando un regreso rotundo. En 2003 asumió otro papel significativo protagonizando Amor Real, un drama histórico ambientado en la mitad del siglo XIX que trataba los conflictos y revoluciones tras la independencia de México. La telenovela cautivó a la audiencia con su trama apasionante y sus sólidas interpretaciones. La serie se convirtió rápidamente en un éxito en México, alcanzando altos índices de audiencia. 3 meses después de su estreno, Amor Real fue retransmitida en enero de 2004 por la cadena Univisión en Estados Unidos, donde no solo mantuvo su popularidad, sino que continuó siendo un éxito. El éxito del programa siguió creciendo y logró hacer historia al convertirse en la primera telenovela lanzada en DVD con subtítulos en inglés. En 2005, Adela Noriega participó en La Esposa Virgen junto a Jorge Salinas. Luego, a principios de 2008, regresó a la televisión, esta vez como protagonista de Fuego en la Sangre, una adaptación mexicana de la telenovela colombiana Aguas Claras. El programa fue bien recibido tanto en México como en Estados Unidos,
obteniendo una popularidad considerable. Sin embargo, a pesar de los elogios y el éxito del programa, el regreso de Adela no logró igualar la enorme fama que había alcanzado a finales de los años 80 y principios de los 90. Con el paso de los años, y a pesar de su continua carrera, los medios seguían enfocándose en los viejos rumores sobre su relación con el expresidente mexicano Carlos Salinas. Este escándalo continuó siendo uno de los temas más comentados, tanto en México como en Estados Unidos. En lugar de desvanecerse, los rumores seguían surgiendo. Uno de los más persistentes señalaba que uno de los hijos que se decía que Adela había tenido con Salinas, apodado Chupacabra por los medios, en realidad era el reconocido cantante de corridos Peso Pluma. Se rumoraba que, con el respaldo de Salinas, Peso Pluma había alcanzado la fama en las redes sociales. Algunos incluso especulaban que él era hijo de Adela Noriega, lo que seguía alimentando las especulaciones sobre su vida personal. Años después, se sugirió que había múltiples razones detrás de la decisión de Adela Noriega de alejarse de la televisión y de la industria del entretenimiento. El periodista Serman informó que, tras su papel en Fuego en la Sangre, la última telenovela en la que participó, Noriega enfrentó duras críticas. Algunos creían que Carlos Salinas de Gortari había sido el encargado de orquestar su desaparición, con el argumento de que lo hizo para protegerla de la atención no deseada. Esta teoría sugería que Salinas quería mantenerla alejada de los medios y evitar que su vida personal fuera investigada, especialmente en lo que respecta a su vínculo con él. Además, se rumoraba que ciertos periodistas y medios de comunicación habían recibido grandes sumas de dinero para desacreditar al presidente y difundir rumores, con Adela Noriega actuando como una simple víctima en un plan mayor. Esta misteriosa situación coincidió también con la decisión de censurar a Adela Noriega, bloqueándola por un tiempo. Sin embargo, con el tiempo y la calma mediática, la cadena pareció perdonarla. Eventualmente, Adela regresó a trabajar con la familia Azcárraga, reanudando su carrera en la empresa tras un periodo de exilio. Luego de años de silencio, Adela Noriega reapareció en 1999 para una entrevista con Cristina Saralegui. Como era de esperar, negó cualquier tipo de relación sentimental con Carlos Salinas de Gortari, el expresidente de México, y rechazó rotundamente los rumores sobre un supuesto romance. Adela explicó lo difícil que fue para ella cuando los medios comenzaron a afirmar que había tenido un hijo con Salinas. Los tabloides llegaron a inventar no uno, sino 2 hijos, fabricando toda una historia sobre su relación con el presidente. No soy de las personas que se dejan atrapar por los rumores, comentó Adela durante la entrevista. No soy de las que buscan escándalos. La verdad es que conocí a Carlos Salinas de Gortari, como todos, a través de la televisión, los periódicos y las revistas, pero eso fue todo. No me embaracé de él, como algunos han dicho. La vida de Adela no había sido sencilla. Desde joven enfrentó una enorme tragedia personal con la pérdida de su padre cuando aún era una adolescente, seguida de la muerte de su madre a causa de un cáncer. Estos sucesos dejaron marcas emocionales profundas. Aunque ella negó públicamente cualquier tipo de vínculo romántico con el expresidente, a pesar de sus esfuerzos por apartarse de los rumores, su credibilidad se vio gravemente afectada y el chisme que la rodeaba siguió su curso. Adela regresó a la televisión en 2001 con la telenovela Primavera que Islas, donde su interpretación del papel principal le valió un premio televisivo y numerosos elogios. Su actuación fue ampliamente aclamada, marcando un regreso rotundo. En 2003 asumió otro papel significativo protagonizando Amor Real, un drama histórico ambientado en la mitad del siglo XIX que trataba los conflictos y revoluciones tras la independencia de México. La telenovela cautivó a la audiencia con su trama apasionante y sus sólidas interpretaciones. La serie se convirtió rápidamente en un éxito en México, alcanzando altos índices de audiencia. 3 meses después de su estreno,
Amor Real fue retransmitida en enero de 2004 por la cadena Univisión en Estados Unidos, donde no solo mantuvo su popularidad, sino que continuó siendo un éxito. El éxito del programa siguió creciendo y logró hacer historia al convertirse en la primera telenovela lanzada en DVD con subtítulos en inglés. En 2005, Adela Noriega participó en La Esposa Virgen junto a Jorge Salinas. Luego, a principios de 2008, regresó a la televisión, esta vez como protagonista de Fuego en la Sangre, una adaptación mexicana de la telenovela colombiana Aguas Claras. El programa fue bien recibido tanto en México como en Estados Unidos, obteniendo una popularidad considerable. Sin embargo, a pesar de los elogios y el éxito del programa, el regreso de Adela no logró igualar la enorme fama que había alcanzado a finales de los años 80 y principios de los 90. Con el paso de los años, y a pesar de su continua carrera, los medios seguían enfocándose en los viejos rumores sobre su relación con el expresidente mexicano Carlos Salinas. Este escándalo continuó siendo uno de los temas más comentados, tanto en México como en Estados Unidos. En lugar de desvanecerse, los rumores seguían surgiendo. Uno de los más persistentes señalaba que uno de los hijos que se decía que Adela había tenido con Salinas, apodado Chupacabra por los medios, en realidad era el reconocido cantante de corridos Peso Pluma. Se rumoraba que, con el respaldo de Salinas, Peso Pluma había alcanzado la fama en las redes sociales. Algunos incluso especulaban que él era hijo de Adela Noriega, lo que seguía alimentando las especulaciones sobre su vida personal. Años después, se sugirió que había múltiples razones detrás de la decisión de Adela Noriega de alejarse de la televisión y de la industria del entretenimiento. El periodista Serman informó que, tras su papel en Fuego en la Sangre, la última telenovela en la que participó, Noriega enfrentó duras críticas. Muchos decían que ya no se veía como la joven estrella que había conquistado los corazones de México con sus primeras actuaciones. Adela siempre había sido conocida por exigir papeles protagónicos, pero se mantenía firme en rechazar roles como madre villana o los típicos personajes de melodramas promovidos por las cadenas. La presión por mantener altos índices de audiencia era enorme, y algunos pensaban que el auge de su carrera ya había quedado atrás. Esta fue una de las razones por las cuales muchos especularon sobre su repentina desaparición del foco mediático, aunque no la única. Lo que realmente cautivó la atención del público fue la supuesta manipulación por parte del expresidente Carlos Salinas. Se rumoreaba que él había mantenido a Adela y a sus hijos alejados del público, apartándola deliberadamente de la luz pública para protegerla de los medios y evitar la curiosidad de los críticos. En 2024 se filtró la noticia de que Adela Noriega regresaría a las telenovelas. Sus fanáticos, a pesar del tiempo que había pasado, estaban emocionados y ansiosos por su regreso, lo que despertó una nueva ola de entusiasmo. Los productores que durante años habían admirado su trabajo también estaban emocionados ante la posibilidad de trabajar con la actriz mexicana. A principios de agosto, se confirmó que Adela volvería a la actuación para un proyecto de Netflix, posiblemente un remake de la telenovela Mujer de Gay. Con este anuncio, surgieron numerosos rumores sobre su pasado, incluyendo su supuesto romance con Luis Miguel, la misteriosa desaparición del cantante relacionada con Carlos Salinas y la presunta razón detrás del retiro de Adela, su decisión de alejarse del foco público para cuidar a sus dos hijos. La narrativa sobre Carlos Salinas, una figura marcada por su controversial reputación, resurgió en medio de estos rumores. Era bien sabido que su notoriedad había sido influenciada por sus acciones y la sombra de su pasado. Un incidente escalofriante de su infancia, ocurrido el 18 de diciembre de 1951, pasó a formar parte de su oscura historia. Los residentes de la calle Palenque, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, escucharon un disparo proveniente de la casa número 425. El joven Carlos Salinas, junto a sus hermanos Raúl Salinas y Gustavo Rodolfo Zapata,
estuvo involucrado en un trágico suceso que resultó en la muerte de una joven llamada Manuela, quien trabajaba como sirvienta en su hogar. Los niños, no mayores que en ese momento, confesaron sin reservas que habían acabado con su vida utilizando un arma de fuego, un acto desgarrador que dejó una huella indeleble en su historia. Las autoridades más tarde hallaron el arma en la casa, y la trayectoria de la bala indicó que el disparo fatal había sido efectuado desde el pasillo. En su declaración, Margarita, la madre de Carlos y Raúl Salinas, explicó que alrededor de las 11 de la mañana había decidido salir a hacer algunas diligencias, dejando a sus hijos en casa bajo el cuidado de Manuela. Al regresar aproximadamente 1 hora y media después, fue recibida por vecinos preocupados que le informaron sobre un grave suceso. La policía ya se encontraba en el lugar e impidió su entrada a su propia vivienda. Más tarde, Margarita reveló que el arma utilizada en el trágico evento pertenecía a su esposo, Raúl Salinas Lozano, y que se encontraba guardada en un closet, donde ella pensaba que sus hijos debían haberla encontrado y manipulado de manera imprudente. Al interrogar a Carlos Salinas de Gortari sobre los hechos, respondió sin dudarlo, afirmando con orgullo que había sido él quien le había quitado la vida a Manuela, y se describió a sí mismo como un héroe. Explicó que él y su hermano, junto con un amigo, habían estado jugando con el rifle mientras Manuela, la sirvienta, estaba ocupada limpiando la casa. Este espeluznante relato más tarde se dramatizó en una serie que recreó el trágico momento, destacando que el rifle pertenecía al padre de Carlos, Raúl Salinas. Este niño, quien habló tan sin inhibiciones sobre el incidente, años después llegaría a convertirse en el presidente de México. La presidencia de Carlos Salinas de Gortari quedó permanentemente marcada por acusaciones de fraude electoral, especialmente con relación a las controvertidas elecciones de 1988. Su reputación, conocida por sus tácticas maquiavélicas, lo acompañó desde sus primeros años, lo que hizo que los rumores sobre su relación con la actriz Adela Noriega fueran muy creíbles para muchos. Después de dejar su cargo, Salinas abandonó México y solicitó la ciudadanía española, la cual le fue otorgada. Desde entonces, ha vivido en Europa durante varios años, lo que avivó aún más las llamas de las acusaciones sobre el presunto fraude. ¿Era cierto o solo otra conspiración? A principios de diciembre de 2024, el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari volvió a la luz pública durante una intervención en un podcast donde habló sobre la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELCAN. Salinas se presentó como una persona retirada, refiriéndose a sí mismo como desempleado y expresando su descontento por la cancelación de las pensiones para los expresidentes. Aunque no mencionó directamente al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, sugirió que el cambio en la política se debía a que alguien le había recortado su pensión presidencial, que según Salinas ascendía a 42 millones de pesos al año. Mi nombre es Carlos Salinas de Gortari y soy desempleado. Sí, porque estoy retirado, no ahora, ya que alguien nos quitó las pensiones, declaró durante la entrevista. Sus comentarios provocaron una respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que muchos expresidentes viven fuera de México y no han solicitado formalmente sus pensiones. Sin embargo, agregó que si Salinas lo solicitaba, le otorgaría una pensión de bienestar. Mientras el debate sobre las pensiones ocupaba los titulares, otro rumor de larga data comenzó a resurgir en los medios. Se volvió a hablar de la relación entre Carlos Salinas de Gortari y la actriz Adela Noriega, con algunos medios nuevamente etiquetando a Noriega como la amante del expresidente, mientras que la misteriosa desaparición de Adela de la vida pública seguía siendo un enigma. La versión de Shanique Berman sobre el supuesto matrimonio entre Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari comenzó a circular. Shanique Berman se había convertido rápidamente en una de las concursantes más destacadas de La Casa de los Famosos México 2024,
ganándose la atención por su aguda percepción y los detalles internos que compartía sobre diversas figuras del mundo del entretenimiento. Durante una reciente conversación con sus compañeros de concurso, Paola Durante y Adrián Marcelo, Berman opinó sobre el misterio que rodea a Adela Noriega, quien ha estado ausente de la vida pública durante años. Marcelo comenzó la discusión comentando que Noriega había sido una de las actrices más queridas de México, lo que hacía aún más desconcertante su repentina desaparición del foco mediático. Adela Noriega fue una de las actrices más queridas del espectáculo mexicano, dijo. Por eso, parece tan extraño que de repente desapareciera de la vida pública. Paola Durante intervino con su propia teoría, sugiriendo que la ausencia de la actriz podría estar vinculada con una supuesta relación con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, afirmando con seguridad, ya no la dejaron trabajar más porque está con Salinas. Berman, claramente sorprendida, rápidamente rechazó la afirmación respondiendo, no, pero Durante no se desanimó, reafirmando su teoría. Claro que sí, incluso tiene hijos con él. La conversación desató aún más intriga, ya que la especulación sobre la retirada de Noriega de la vida pública continuó circulando entre el grupo. La situación de Adela Noriega y su repentina desaparición de la vida pública sigue siendo un tema que genera múltiples interrogantes. Con el paso de los años, su falta de presencia en los medios y en los proyectos cinematográficos y televisivos ha sido objeto de especulaciones. Algunas versiones indican que su retiro no fue voluntario, sino que estaría relacionado con influencias externas que la habrían apartado de la pantalla, un tema que sigue siendo tabú en muchos círculos. La conexión con Carlos Salinas de Gortari es solo una de las tantas teorías que giran en torno a su enigmática salida del ojo público. A lo largo de su carrera, Noriega fue considerada una de las actrices más destacadas de la época, y su ausencia en la industria del entretenimiento dejó un vacío que fue difícil de llenar. Las razones de su retiro son discutidas en cada conversación sobre su figura, con muchas personas especulando sobre las razones que llevaron a la actriz a alejarse completamente. La industria del entretenimiento mexicano, siempre llena de rumores y secretos, encontró en el caso de Adela Noriega un enigma difícil de resolver. ¿Crees en los rumores sobre su relación con Carlos Salinas de Gortari o piensas que hay otra razón para su ausencia? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte para más actualizaciones. Nos vemos la próxima vez.